este medio para el estudio y la predicación de la palabra de Dios. Nos encontramos en Romanos capítulo 5. Vamos a desarrollar del versículo 12 al 21. Dice así la palabra de Dios en el libro de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino por causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora sí, vamos a orar para desarrollar este tema. Amado bendito Dios, gracias te damos por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor, que podamos abrir los oídos del entendimiento, que podamos meditar, Señor, en esto que nos quieres enseñar y quieres que aprendamos, Señor, el don de la gracia, ese regalo divino que tú tienes para cada persona que deposita, Señor, la fe y que cree en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Te pedimos, Señor, que llegue tu palabra a cada oyente y sabemos que nunca vuelve vacía. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, dice así, por tanto, cuando dice por tanto, siempre está hablando de todo lo que venía diciendo Pablo, ¿no? De que en los capítulos anteriores venía diciendo de que el hombre no se puede justificar por las obras de la ley, que no puede gloriarse en que viene de una descendencia de Abraham, de que no puede gloriarse moralmente en nada de lo que haga, ¿no? Entonces, por todo eso y porque ya es justificado por fe, dice, y entra a hacer un contraste entre Adán y Cristo. Adán es el primer hombre que creó Dios, ¿no? Allá en el Edén. Y Cristo es el Hijo de Dios que envió para pagar el precio de nuestros pecados, ¿no? Lo leíamos que dice que por uno entró la muerte y por otro entró la justicia. Dice, por tanto, por todo lo que nos venía hablando Pablo, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahora fíjense en el contraste va mucho más allá que la ley y que Abraham, ¿no? Y nos remonta al Génesis. Génesis 6.3 nos cuenta, ¿no?, de que la mujer vio que fue tentada por la serpiente, que vio la fruta, que vio que era agradable,
que era un árbol codiciable, y probó y dio a su marido. Y ahí entró la desobediencia, que Dios le dijo: de todo lo que está en el huerto podés comer, menos de ese árbol, ¿no? Él venía obedeciendo, ¿no? Hasta que la serpiente tentó. Entonces él comió de ese árbol y bueno, fue una desobediencia de un mandato directo de Dios, ¿no? Y dice que desde ahí, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué quiere decir? También nos está enseñando. Vamos a hacer, a hacernos esta imagen, ¿no? Dice Dios que creó al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y mientras el hombre se paseaba en el huerto del Edén sin haber desobedecido a Dios, tenía una imagen de Dios, ¿no? Una imagen del Creador. Ahora, esa imagen se corrompe, se quebranta por medio del pecado, la desobediencia. Entonces, cuando esta persona empieza a procrear, empieza a tener hijos, los hijos de Adán no nacen a imagen de Dios, nacen a imagen de Adán. Entonces esa imagen se va distorsionando por el pecado, ¿no? El pecado. Entonces ese pecado de Adán pasó a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y así, y así, así, y todos quedaron bajo ese pecado. Entonces, lo que debo entender es, bueno, está bien, vos decís que sos hijo de Abraham, como dice Abraham tenemos por padre, ¿no? Que decían, me acuerdo, me lleva a pensar en la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Cuando le decía: y no digáis dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, que se querían justificar porque tenían como padre a Abraham, o se querían justificar quizás teniendo la ley y cumplirla, o meramente obedecerla en ciertas cosas, porque era imposible cumplir toda la ley, ¿no? Entonces, como ve esto, Pablo va más allá y dice: bueno, vos decís que tenés como padre a Abraham, al judío le está diciendo, vos decís que tenés como padre a Abraham, vos decís que tenés la ley, la cual te puede dar luz, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal. Ahora yo te digo que vos pecaste. Desde que Adán pecó, vos te constituís pecador, por cuanto todos pecaron. Y los que están fuera de la ley y fuera de lo que sería la descendencia de Abraham directa, también se constituyen pecadores. ¿Por qué? Por un solo hombre, por Adán. En Adán todos los hombres del mundo se constituyen pecadores. También dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Esto lo vemos en Génesis 3:6. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bueno, lo que nos está queriendo decir este versículo dice que antes de la ley había pecado en el mundo. Claro que había pecado en el mundo. Ahora, no se inculpaba del pecado. ¿De qué pecado no se inculpaba? No se inculpaba de los pecados que le dio Dios a Moisés en el Sinaí, ¿no? Toda esa lista de cosas que tenía que el hombre cumplir, que decía, bueno, todo lo que se transgrede, todo lo que se quebrante. Si decís no robarás y robaste, si decís no mentirás, no dirás falso testimonio y mentiste, todo eso se inculpa, ¿no? Ahora, ¿por qué eran culpables entonces? ¿No? Porque el hombre había quebrantado un mandato directo, es decir, no tomarás del árbol, no comerás del fruto de ese árbol, y el hombre comió. Entonces, pecó. Ahora, esa palabra pecado, que a veces suena, muchas veces le ponemos, le decimos falló, le erró. En realidad, la palabra pecado deriva de fallar, de errar, ¿no? Ahora,
el hombre, Adán, falló en el Edén, falló. Adán no pudo llegar a la meta que Dios le había dado, ¿no? Es decir, no llegó a cumplir lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, no tomarás de ese árbol, y Adán falló. Y como Adán falló, todos los demás fallaron, ¿no? Después dice el 14. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. No obstante reinó la muerte de Adán hasta Moisés. Y la muerte había plantado su imperio ahí, ¿no? Es decir, la muerte tanto física como espiritual. No dice, la Biblia no nos dice cómo se salvaba la gente en ese momento. Porque en ese entonces aún no estaba Abraham, ¿no? No estaba Abraham, no se podía justificar por la descendencia de Abraham, o no se podía justificar delante de Dios por fe o por obedecer, como se cuenta a Adán por justicia, ¿no? Dice, Adán obedeció a Dios, digamos, tuvo fe en Dios y le fue contada por justicia, que fue hallado justo. Ahora, no nos dice, pero dice, reinó la muerte, tanto física como espiritual. Y si vemos ciertas personas que dice que hallaron gracia delante de Dios, ¿no? Como por ejemplo, lo vemos un claro ejemplo, ¿no? Enoc, el ejemplo de Enoc, que dice que Enoc caminó con Dios, halló gracia delante de Dios y Dios se lo llevó. No vio muerte, ¿no? La Biblia nos enseña, nos dice que Enoc no vio muerte. Ahora, no podemos decir ni podemos, por más que busquemos información, no hay una información de cómo se salvaba esa gente. Sí dice que reinó la muerte, tanto física como espiritual. Y sabemos que la muerte espiritual es una separación de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Destituido quiere decir apartado de la gloria de Dios, ¿no? El 15, el 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ve que dice que hay que entender? Acá nos da esa pequeña chispa de aún lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Quiere decir que por más que había personas que no habían hecho esta transgresión, que no habían transgredido este mandato, la muerte reinó igual sobre ellos, ¿no? No había forma de escapar a esto. El 15 dice, pero el don no fue como a la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, ¿no? Y acá empieza el contraste, ese contraste entre, Pablo nos venía enseñando de cómo Adán había quebrantado, había fallado, había pecado, ¿no? Había errado al blanco, como quien dice, y ahora empieza el contraste entre Adán y Jesucristo. Dice, vamos a ir leyendo despacito, ¿no? Dice, pero el don no es como la transgresión, ¿no? No es como el pecado. ¿Por qué? Dice, porque con el pecado, dice, con la transgresión de uno, murieron muchos. No sabemos cuánto tiempo pasó desde Adán, podemos sacar cálculo, ¿no?
Pero dice que muchos murieron. Dice, mucho más para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y acá tenemos que entender de qué. De que cuando Dios introduce a Jesucristo, ¿es para qué? Para que el don, la dádiva, el regalo, la generosidad de Dios es tanta que dio un regalo. Don viene de la palabra dote, de que es dar, sin recibir nada a cambio, ¿no? Es dar de generosidad. Y Dios, en su generosidad, en su misericordia, en su amor, dio algo, dio a Jesucristo, su Hijo, como un regalo, ¿no? Un don, un regalo. ¿Para qué? Para que ya no reine más la muerte, ¿no? Dice que reinó la muerte, que por Adán reinó la muerte, tanto física y espiritual. Dice que todos murieron, ¿no? Todos murieron. Dice, los muchos murieron, ¿no? Ahora, si vamos a Hebreo 10, 14, hay un versículo ahí que es hermoso, ¿no? Porque dice, hasta este entonces reinaba la muerte, ¿no? Reinaba la muerte, muerte física, muerte espiritual. Reinaba la muerte. Ahora, vemos en Hebreo 2.14, dice lo siguiente. Hebreo 2.14 es increíble lo que el Señor nos muestra allí, ¿no? Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, escuchen lo que dice, para destruir por medio de la muerte, su propia muerte, su propia separación en ese momento de Dios, dice, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Destruyó un imperio que reinaba desde Adán hasta este momento. Reinaba la muerte y había puesto su imperio, dice. Un imperio es algo tremendamente grande, ¿no? Constituido totalmente grande. Pero dice que el Señor Jesucristo lo destruyó por medio de su propia muerte. Por medio de su propia muerte destruyó el imperio. Esto es al diablo, dice, ¿no? Es claro quién era el que tenía ese imperio, quién reinaba desde Adán, quién era el que reinaba desde Adán hasta este punto en el mundo, ¿no? Reinaba el diablo, ¿no? Que tenía el imperio. Dice, seguimos, y dice el 15, el 14 también dice la tradición que era figura del que había de venir, ¿no? El que había de venir. Ese contraste que hacía entre el que le acreditó la muerte a todos y el que iba a justificar a todos, ¿no? A todos los que creen en él, ¿no? Pero tenemos que entender que ya la muerte espiritual ya fue derrotada. Ahora, lo único que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra fe en Jesucristo. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque por ahí nosotros nos podemos querer justificar por nuestros méritos, nuestras obras, por lo que hagamos, por nuestra moralidad, ponernos a la altura quizás de otras personas, cuando Dios dice que todos, desde Adán, pecamos. Dice así el 15.
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron, bueno, esto ya lo leímos. 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, Dios, como ya la muerte había plantado su imperio, como ya la transgresión había pasado a todos los hombres, dice que el don no sucede como en el caso de aquel uno. ¿Por qué? Porque en Adán estaban todos bajo juicio, todos estaban en condenación. Dice pecado para condenación, ya directamente estaban condenados, ¿no? Ahora el don vino por causa de todas esas transgresiones, ¿para qué? ¿Para qué? Para justificación. ¿Para qué? Justificación es decir que a ver, muchas veces cuando vamos a hacer un ejemplo así simple, ¿no? Muchas veces cuando nuestros hijos juegan con los hijos de otras personas, y quizás el otro chico se cae o se golpea o algo, nosotros lo primero que queremos hacer es justificar a nuestro hijo, no, porque no, que no lo golpeó, que no lo empujó, que estaban jugando. Bueno, Dios hace esto, ¿no? Nosotros estábamos golpeados por este enemigo, ¿no? Por el Satanás, veníamos golpeados, habíamos quebrantado todos los mandamientos, y Dios pone a su Hijo para justificarnos, para decir, no, yo ya pagué, ya arreglé ese tema, el tema del pecado, de que vos le erraste, porque vos le erraste, y no había forma de que vos pudieras acomodar este problema. Yo ya lo arreglé en la cruz del Calvario, ya lo arregló. Entonces esa justificación es para todos aquellos que quieran depositar su fe en Cristo. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de Dios. Y Pablo en todo tiempo hace referencia al don, el don de gracia, el don de Dios, el don de la justificación. ¿Por qué don? Porque es un regalo inmerecido, es algo que nosotros no merecemos, pero Dios nos lo da igual. ¿Por qué? Por fe. Dice Romanos 5.1, justificado pues por la fe. Por la fe. Es un don que dio Dios a los hombres para que por ese don pudiéramos entrar a la gracia, pudiéramos entrar a la justicia, que en vez de que se nos acredite, como habíamos dicho en ese entonces, que se nos acredite el pecado de Adán, se nos acredita justicia. Vamos a leer un versículo, Juan 11:25. Juan 11:25. Juan 11:25 dice así. Dice, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es increíble, ¿no? Es increíble. ¿Por qué? Porque en Adán estábamos todos muertos espiritualmente. Y una persona muerta, una persona que está físicamente muerta, no tiene el don de creer. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Ahora, dice, el que cree en mí, aunque esté separado, tan alejado de Dios, va a volver a la vida, va a volver a esa relación con Dios, ¿no? Vivirá, dice.
Entonces ahí tenemos ese contraste. Muerte en Adán, vivo en Jesucristo. Vamos a leer un versículo más, Efesios 2:5. Efesios 2:5 dice: aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, agrega entre paréntesis, por gracia soy salvo. Gracia, ese regalo inmerecido de Dios, ese don que dio Dios por medio de Jesucristo. Seguimos. 18 dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la gracia de uno vino a todos los hombres la justificación. Bueno, vamos a entender lo siguiente, ¿no? Que porque uno, que fue Adán, falló, todos los demás quedaron bajo, como dice acá, condenación. Todos quedaron por la desobediencia de uno solo, todos se constituyen pecadores, desobedientes, ¿no? Ahora, vemos que como Adán desobedeció, en contraste a esto, Jesucristo fue obediente. Fíjense, ¿no? Adán desobedeció, la figura del que había de venir, que era el polo opuesto. Jesucristo fue obediente. Lo vemos en Juan 6:38, vamos a buscar un versículo rápido, Juan 6:38. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice que Jesús descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, sino para obedecer la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Dice, para hacer la voluntad del que me envió. Esto era la voluntad del Padre. Y Filipenses 2:8, que este versículo, vamos a leer este, Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A ver, vamos a ir entendiendo esto. Adán fue desobediente, Jesucristo fue obediente, figura del que había de venir, ¿no? Obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa muerte en la cruz fue la que trajo justicia al hombre. Fue la que Dios vio, dice Isaías, ¿no? Isaías 53:11 dice, ¿no? Que Dios vio la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque el siervo de él podía justificar a muchos, ¿no? A muchos. Es increíble pensar de que por más que nosotros moralmente nos sintiéramos bien, en condiciones de tener una relación o hablar o muchas veces nosotros preguntamos a la persona, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, te dicen, ¿no? Y la pregunta es, ¿le crees a Dios? Y ahí es donde entramos en un dilema. ¿Por qué? Porque vos le crees a Dios de que lo que dice su palabra, de que Adán pecó y vos sos pecador. ¿Vos le crees a Dios que quebrantaste todos los mandamientos de la ley? Y aunque pensás que cumplís algunos, ¿no? Como no matar, o como capaz que nunca robaste en tu vida, o capaz que siempre quedás bajo condenación porque aquella persona que dice que cumple toda la ley y le erra en un punto, se hace culpable de todo. Y otra de las cosas que Pablo nos viene enseñando en este pasaje en particular, en este contraste, es que
la muerte pasó a todos los hombres. La separación de Dios, la separación del hombre con Dios, viene mucho más allá de Abraham y mucho más allá de la ley dada a Moisés. Viene desde el primer hombre, de esa desobediencia. Entonces desde ahí que el ser humano está separado de Dios, ¿no? Alejado por esta desobediencia. Ahora vino Cristo, vino Jesucristo, que dice que estando en la condición de hombre como nosotros, dice, se humilló a sí mismo, y podríamos pensar de que el Dios de la gloria, siendo alabado, siendo exaltado todo el tiempo por los ángeles y por la muchedumbre de creyentes, ¿no? Que ya hay allá, ¿no? Por ángeles y huestes, miles y miles de ángeles alabando y exaltando su nombre, vino y se hizo una condición de hombre, humillándose a sí mismo, es decir, dejándose humillar por aquellas personas que le gritaban, lo escupían, lo golpeaban, ¿no? Cosas que se burlaban de él, ¿no? Y fíjense en que esa humillación la recibió y fue obediente al Padre. ¿Saben por qué? Por vos y por mí. Y por mí que estaba totalmente sumergido en el pecado, ¿no? Como quien dice, estaba en el pozo hasta el cogote, como dice, ¿no? Hasta el cuello, así. Y el Señor extendió su mano un día de gracia y me sacó de ahí. Y así lo puede hacer con cualquiera que deposite la fe en Jesucristo, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos que entender es de que Él fue obediente. Y que dice que todos los que creemos en Jesucristo, Juan 1:12 dice que todos los que creemos en Jesucristo nos da la posibilidad, ¿no? Nos constituye hijos de Dios, hijos de Dios. Ahora, como hijo de Dios, también deberíamos empezar a ser obediente al Padre, a ser obediente. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y también por la obediencia de uno solo, los muchos fueron constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Que hay que pecar deliberadamente? No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Fíjense en el versículo, el Romanos 7:12 dice, ¿qué pues pecaremos para que abunde la gracia? De ninguna manera, no es así. Así no funciona. Lo que está queriendo decir acá dice, cuando se introdujo la ley, cuando Dios puso la ley y dijo, bueno, esto no se puede hacer, esto no se debe hacer, esto y esto. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios, ¿no? Todo lo que se quebrantaba en esa ley, se daba a la luz el pecado, ¿no? Y por el pecado da a la luz la muerte. Ahora vamos a entender algo. Dice, la ley se introdujo para que abundase el pecado, para que haya conocimiento del pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá? Es que durante todo ese tiempo que abundó el pecado, Dios ya tenía preparado algo para la solución del pecado. Dios ya había preparado algo para solucionar este problema, ¿no? Y a veces me pongo a pensar de que cómo Dios toma esa gran decisión, cómo Dios toma esa decisión de enviar a su único hijo. Juan 3:16 dice que envió a su único hijo. Vamos a leerlo para entender esto, ¿no? Que no entra en la mente humana, de que por muchos que pecaron, desde Adán, desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Moisés, muchos pecaron, ¿no?
dice, y sobreabundó la gracia. Dios ya estaba preparando desde ese momento esto, ¿no? Dios estaba preparando esto. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes pónganse a pensar esto. Dios en la gloria, ¿no? Se podría haber desentendido del hombre, podría haber dicho que siga pecando y que siga condenándose a sí mismo. Pero ¿saben qué? Dios te amó tanto, tanto, que ya en la eternidad estaba preparando algo para solucionar este problema, que es inentendible. Es inentendible porque nosotros que somos padres y aquellos que no lo son, que son hijos, quiero decirle que un padre no daría ni la uña de su hijo para otra persona. Para otra persona, es la realidad. Es la realidad. Un padre no daría ni siquiera la uña de su hijo para que se salve otra persona. Y Dios lo dio entero a su hijo, completo. Y aquí vengo yo, dice, me preparaste cuerpo y holocausto, ¿no? Es decir, Dios preparó un cuerpo para Jesucristo. ¿Para qué? Para que venga a pagar tu culpa y la mía. Todos estábamos condenados, todos en Adán estábamos condenados, siendo condenados por el pecado. Cuando conocimos la ley sabíamos que habíamos roto todos los mandamientos de Dios. Y Dios ya había preparado en su sola eternidad a Jesucristo su Hijo para pagar el precio de nuestro pecado. Y vamos a ir cerrando con el versículo 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hebreo 2:27. Hebreo 2:27 se lo leí. Dice que Jesucristo rompió, quebrantó, destruyó el imperio de la muerte. Lo destruyó por completo. ¿Para qué? Para que, como dice acá, nosotros, por medio de Jesucristo, tengamos vida. Vida y vida en abundancia, vida eterna. Para cerrar esto es, si pensás que te podías justificar por la ley, si pensás que era descendiente de Abraham, como todos somos descendientes de Abraham, justificado, ¿no? Pablo te dice que el pecado moraba en vos por medio de un solo hombre que te lo acreditaba, que era Adán. Ahora, así como Adán acreditó el pecado a todos los hombres, Jesucristo te acredita la justicia, si crees en Él. Si crees en Él. Y no me voy a cansar de repetirle Juan 3:16 porque no entra en la mente del hombre cuán gran sacrificio hizo Dios por el hombre. No entra en la mente humana. Quizás es un versículo tan simple, pero con una dimensión más grande que este mundo, más grande de lo que está creado. Quiero decirle que ya la muerte no reina más en los hijos de Dios. Ya la muerte no reina más, reina la justicia por medio de Jesucristo. Espero que meditemos en esto, espero que pueda ser de edificación y pueda ser para aquellas personas que escucharon por primera vez un consuelo de que hay vida y de que todos los pecados del hombre pueden ser perdonados por medio de Jesucristo. Amén. Oramos para terminar. Amado bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque por ella entramos al conocimiento del pecado, del conocimiento de que estamos destituidos, alejados de ti, pero sabemos que Dios mandó a su Hijo, a Jesucristo, para justificar a aquellos que por la fe creen en Él. Gracias, es por fe y no por las cosas que moralmente podamos hacer. Si bien podemos obrar bien, pero siempre
la dádiva y siempre el don y la gracia vienen de Dios gratuitamente. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es por las obras que hagamos, ni por nada de lo que podamos hacer delante de Dios. Nada nos va a justificar delante de Él, solo la sangre de Jesucristo, su Hijo. Gracias, bendice a cada hermano, a cada oyente, en el nombre precioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.